Elías es parte de un grupo, un sector religioso en el pueblo de Israel que recibía encomiendas divinas y estaba en diálogo con Dios y diálogo con el rey, y a través del rey diálogo con el pueblo. La relación entre los profetas y los reyes es singular, porque los profetas no eran los jefes del rey, pero tampoco lo podían ignorar. Este no llegó ayer por la mañana y se inventó este ministerio para empezar aquí a predicar por estos mundos de Dios, sino que hay un testimonio público. La ley se proyecta hacia Jesús. Los profetas se proyectan hacia Jesús. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. La depresión. Los grandes también se abaten. Los problemas nos tocan a todos. En algún momento la depresión toca a las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras vidas. Y la realidad es que los conflictos llegan a afectar la vida cristiana que desarrollo, el ministerio cristiano que tengo. En el día de hoy vamos a hablar de un hombre llamado Elías. Seguramente usted lo conoce, ha leído sus historias en la Biblia, ha leído sobre sus experiencias. Pero hoy quiero conversar con el doctor Samuel Pagán, precisamente sobre el desarrollo y las enseñanzas que podemos tener de la vida de Elías. Doctor Pagán, gracias por volver. Estamos aquí con ustedes y qué placer es para mí estar en estos diálogos tan significativos y tan desafiantes. Realmente aprecio la invitación para dialogar de estos temas que nos ocupan, que nos preocupan, que nos entusiasman, que nos hacen reír, que nos hacen llorar. A veces nos deprimen. Igualito como Elías. Pagán, antes de entrar directamente a lo de Elías, estos libros que están aquí, los escribió usted, son de su autoría. Aquí está el de Isaías, Yo soy el que soy. Son los nombres de Dios. ¿Qué más tenemos acá? Educación cristiana transformadora. ¿Cuál tenemos ahí? Fortaleza y valentía, que es sobre el liderato bíblico, el modelo de los líderes bíblicos, cómo son. Y este es sobre los manuscritos de Qumran, del Mar Muerto. Cómo nos ayudan a la traducción de la Biblia, a comprender pasajes así medio enredados de la Biblia. Eso de Qumran, en los 60 ocurre En el 47 se descubren, pero son los 50 y los 60 los que empiezan a sacar los descubrimientos, todo eso. Las implicaciones. Realmente afectó el cristianismo. Especialmente la traducción de la Biblia. La traducción. Porque son documentos de 200 años antes de Cristo. Los manuscritos más antiguos que tenemos de la Tanaj, del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Esos son los más antiguos. Qué bueno, qué privilegio poder haber estado cerca de eso y vivir en esta generación que recibe los beneficios. Los resultados, sí. No, y para mí fue importante porque la primera vez que yo fui a estudiar a Israel, en el 80, estuvimos en las cuevas. Y para mí fue un honor, ¿verdad? Yo estaba en la escuela rabínica, el único cristiano allí entre todos los judíos, los rabinos. Y cuando culminamos, el profesor me dice, ahora vamos a pedir a Samuel Pagán que lea uno de los textos descubiertos aquí en Qumran. De veras. Y me invitó a leer Isaías 40. Consolado, pueblo mío, así dice el Señor. Y fue para mí un gusto. Y eso me inspiró y salió el libro. Salió ese libro. ¿Cuántos libros has escrito? 80. 80 libros. 80 libros, sí, 80. Se le cansa la mano a cualquiera. No. Bueno, tiene que ver también, yo he estado traduciendo la Biblia toda mi vida adulta. Entonces, cuando uno traduce la Biblia, se mete dentro de uno personajes bíblicos, temas, programas, y luego de culminar una traducción, el subconsciente, la vida,
le pide a uno hacer otra cosa. ¿Y qué hacía yo? Traducía esas experiencias bíblicas en libros. En libros. Especialmente después de la pandemia hemos escrito como 8 libros, porque la pandemia nos dio la oportunidad de revisar todo lo que habíamos hecho. Y no habían tantos viajes. No habían tantas conferencias. Tiempo libre. Sí. La computadora frente a ti. Qué bueno, qué bendición. Bien, vamos a caer en este tema, en Elías y algunas cosas, pero quiero comenzar con esta pregunta, si me permite. El fenómeno profético del Antiguo Testamento, tal vez en contraste con el del Nuevo Testamento y algunas otras cosas, pero el Antiguo Testamento en particular. Háblenos sobre ese fenómeno profético. Mira, Elías es parte de un grupo, un sector religioso en el pueblo de Israel que recibía encomiendas divinas y estaba en diálogo con Dios y diálogo con el rey, y a través del rey diálogo con el pueblo. Elías es un representante óptimo de ese fenómeno. Entonces los profetas surgen en relación a crisis decisionales, vocacionales de los líderes del pueblo. Dios siempre ha estado pendiente de las comunidades y de la gente en dolor y de la gente en necesidad. Y recuerda que en la administración de la antigüedad el rey ocupaba un plano distinguido, prioritario. Entonces uno nota, aunque hubo profetas previos a Samuel, que Samuel tiene una encomienda. Samuel era sacerdote, era profeta, era militar, era líder político. O sea, todo al mismo tiempo. Entonces, en Samuel se unía toda esa dinámica. Nosotros debemos recordar que fue un profeta el que unge al primer rey. Es decir, la autoridad del profeta fue tan grande que al primero que yo te unjo. Y de ahí en adelante los reyes ungían a los profetas. Los profetas ungían a los reyes, ciertamente. Entonces, los profetas jugaron un papel protagónico en la vida política y espiritual del pueblo. Así es que le llamaban la atención al rey. No era un simple formalismo, lo de la unción. De alguna manera ese rey iba a considerar, iba a valorar la palabra de ese profeta. La relación entre los profetas y los reyes es singular, porque los profetas no eran los jefes del rey, pero tampoco lo podían ignorar. Recuerda que Samuel lo unge a Saúl, luego a David y así, pero el profeta tenía un poder especial sobre el rey, porque venía con la autoridad, no porque él por la mañana se levantó, déjame hablar esta tarde con el rey, que es buena gente, no, iba con encomiendas divinas y el rey lo sabía. Había autoridad en él. Había autoridad porque emanaba de Dios. Y la palabra temor ocasionalmente aparece por allí, claro, porque era visto con respeto. Con respeto, con dignidad. Tú no ves ninguna narración bíblica que el profeta llegue y el rey le dice que me espere un momentito en lo que yo acabo aquí mi actividad. Ese cuadro no se da. No se da. Y tampoco se da el cuadro donde el profeta lo que quiere son favores y ayudas del rey. Va a administrarle. Cero. No es una conveniencia personal. Es un ministerio de parte de Dios. Entonces, esos profetas cumplen esa labor. Esa labor ha sido tan fuerte y tan importante en la Biblia que los primeros profetas, nosotros sabemos de ellos por la oralidad. Elías, Eliseo, Hulda, se conoce por la oralidad. Esa fuerza fue creciendo, hasta que llegó el momento que alguien dijo, no podemos seguir guardando el mensaje de memoria, vamos a escribirlos. Hay que escribirlo. Entonces, hay dos tipos de profetas en la Biblia: los profetas orales y los profetas que escriben. Los profetas orales, los más distinguidos, ciertamente Elías y Eliseo,
Pero los que escriben, los más distinguidos o más importantes, son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y desde la perspectiva hebrea, no son los profetas menores, son los 12. No se le llaman porque menores da la impresión que no son tan importantes. Son menores por el número de palabras, de páginas. Por el tamaño del libro. Del mensaje. Pero son Joel, Amós. O sea, y se les conoce como los 12 entre los hebreos. Entre los hebreos. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel y el libro de los 12. Por eso es que la Biblia hebrea se divide en 3 secciones. La ley, la Torá, los profetas, Neviim, y los escritos que empiezan con los salmos y el resto de la Biblia. Pero los Neviim, los profetas, se conocen en 2 partes. 4 libros de profetas orales y 4 libros de profetas escritores. O sea, está muy bien organizado. Sí. Entonces, entre los profetas orales, los libros de profetas orales, uno tiene a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. 4. Y los profetas escritores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y los 4 profetas mayores que no conocemos nosotros, o profetas escritores, como lo conocen los judíos, tienen más o menos el mismo tamaño. El número de la, ¿sí? Y no tiene que ver, bueno, tiene que ver teología, cantidad de mensajes, etc. Pero también tiene que ver con el rollo, el manuscrito. Acuérdense, no podían tener, los salmos se dividen en 5 rollos. Porque si no hubiese sido un manuscrito tan y tan grande que no había quien lo cargara. Una carretilla. Tiene que ser más o menos 60 capítulos. O sea, ella tiene 66. Manejable, que puedan, y de esa manera se tenía. Y cumplieron una labor encomiable. En momentos de paz y en momentos de dificultad. Los profetas fueron la conciencia de los reyes. Me gusta eso. David necesitó los profetas para cumplir su encomienda. E inclusive el profetismo en general fue tan y tan importante que cuando en el Nuevo Testamento surge Juan el Bautista, el primer título que llega, este es uno. Sí. Nació uno nuevo ahora que viene. El más grande. El que viene en la tradición y que lo supera porque es el profeta del Mesías. Sí. ¿Entiendes? O sea que Jesús lo conocían como profeta, aunque su título distinguido que él más apreciaba era el del maestro, pero también era profeta. O sea que cuando uno estudia el profetismo, está viendo la espina dorsal teológica del Antiguo Testamento. En el mensaje profético, entonces no es solamente una predicción de algo que va a suceder. Sin embargo, ha sido visto así por mucha gente, la idea de que un profeta es uno que predice. Claro. Mira, la verdad de Dios es que el profetismo, la esencia del profetismo es comunicar la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios en el presente tiene implicaciones para el futuro. O sea, que a veces alguien me dice, no, los profetas no tenían nada que decir para el futuro. No, tenían que decir. Ese elemento es parte. Está incluido, sí, está incluido. De hecho, la palabra parece indicar anuncio. Que... Anuncio. Y el profeta habla al rey en el presente y le anuncia las implicaciones de su decisión en el futuro. No son adivinadores. A veces yo oigo a la gente que me dice el día de hoy, yo no voy a salir a la calle porque el día de hoy es malo, porque va a llover y la gente con las camisas amarillas no deben salir a la calle hoy. Ese tipo de magia. No, los profetas tenían los pies en el piso, desafiaban al rey, pero le decían las implicaciones futuras de sus decisiones en el presente. Así que sí había en el profeta una mirada al futuro, una proyección hacia el futuro. No se puede negar eso es parte de la revelación divina. Elías, particularmente, a Elías se le conoce
cuando menos algunos, lo han llamado el profeta de los milagros. Profeta de los milagros. ¿Cuáles fueron las contribuciones particulares de este profeta de los milagros al profetismo? Mira, Elías era, para empezar, debió haber sido un genio, tipo creativo. Las narraciones sobre Elías llegan rápido en la Biblia y el punto culminante, entre comillas, ¿verdad?, es el encuentro de Elías con los profetas en el Monte Carmelo. Los de Baal. Los de Baal y de Astarot. Pero estuvo su vida rodeada de milagros. Por ejemplo, de momento Dios le decía, no va a llover. Y oraba y no llovía. Muy bien. Al rato le decía, no, ahora va a llover. Pues magnífico, pues entonces llovía. Le decía, no, va a venir fuego del cielo. Y venía fuego del cielo. Pero de pronto le decía, se supone que el agua apaga el fuego, y el Señor le decía a Elías, no, el fuego va a consumir el agua. Y también, pasa. O sea, un personaje singular en la Biblia. Y cuando uno lo estudia con detenimiento, como hicimos en el libro, uno descubre un personaje centrado en la palabra de Dios, no dubitativo, con sentido de dirección. Entendía la importancia de la palabra de Dios, entendía la importancia del rol del rey para bendecir al pueblo, entendía la importancia de las decisiones políticas para decidir, para bendecir a la comunidad. O sea, era un hombre con juicio. No estaba desconectado de su realidad social. No. Y juicio nacional y juicio internacional. Sabía lo que estaba pasando en Sidón. Sabía lo que estaba pasando en Siria. O sea que no estamos hablando de un neófito, de un ignorante, de alguien, una persona que empezaba. Tenía un hombre inteligente, un hombre sabio y valiente. Entonces, Elías representa el profetismo que se pone de pie y es capaz de contradecir a las autoridades y de desafiar a las autoridades en representación de Dios. Hay que ser grande para eso. Y hay que ser guapo. Y guapo. Digo, guapo en cubano y puertorriqueño y dominicano. Valiente en el resto de América Latina. Y Elías fue así. No se detuvo ante la adversidad. No se detuvo ante el conflicto y tuvo sentido de dirección. Mira, me atrae mucho en tu planteamiento cuando hablas de estas acciones milagrosas de Elías, que cuando las vas describiendo, y quiero saber si lo hiciste adrede, partes de que Dios le dijo a Elías, no parte de que Elías tenía ganas de pelear con los profetas de Baal. Elías tenía el capricho de que descienda fuego. Se me ocurre que el fuego lama el agua. Inicias tú cada planteamiento diciendo, Dios le dijo a Elías. Dios, ¿tú entiendes que esas decisiones de decir, voy a este barrio, voy a enfrentar a los profetas, voy a desafiar a Baal, responde y obedece a que Dios le está indicando a Elías que haga eso? Mira, en hebreo, la expresión Vayomer ha Elohim, fuerte, y lo que quiere decir es, así dice el Señor. Esto no lo dijo Samuel Pagán, esto no lo dijo el doctor Luis Ángel Díaz, esto viene del Señor. De Dios. Entonces, esa fórmula lingüística fue utilizada posteriormente por los profetas para introducir su mensaje. O sea, la importancia de Elías no estuvo cautivo en el conflicto con los profetas de Baal y en la transición del ministerio profético. Impresionó y afectó el resto del profetismo en el Antiguo Testamento. ¿Tú entiendes que él sentó pautas? Esa es la pauta, y eso yo lo explico en el libro de forma tal que la gente pueda entender que los verdaderos profetas de Dios no son profetas porque un día estaban en su casa y no tenían nada que hacer
y dijeron, caramba, fíjate, yo creo que yo puedo ser profeta y yo me voy a meter. Pero esto no es así. Sí, voy a estudiar. Sí, sí. Voy a la escuela de profetas Sí, a ver si tengo alguna habilidad. Y ese movimiento profético fue tan y tan fuerte, ¿verdad?, que caracterizó primero a Juan el Bautista y después a Jesús de Nazaret. Ok. De Elías. Qué bueno que un hombre sencillo. tocaste nuevamente el Nuevo Testamento, y mi próxima pregunta es, entonces, ¿cómo se relaciona Elías y Jesús? Porque esto, Muy bien. en el Nuevo Testamento no aparecen otros profetas, pero lo encontramos a Elías en el monte de la transfiguración, en un escenario tan extraordinario. Dime, en tu estudio, en tu percepción, ¿cómo se relacionan Jesús y Elías? Mira, cuando estudiamos los temas de Jesús de Nazaret, la forma lingüística del griego, pero que venía del hebreo, del texto del Nuevo Testamento, el texto de hebreo koiné, descubrimos que Jesús de Nazaret citó casi todo el Antiguo Testamento, pero tenía prioridad en los Salmos, en el libro de Deuteronomio y en Ezequiel. Cita a Isaías, cita a otros profetas, pero uno nota ese... Fuerza allí. Tú tienes énfasis. tus textos, tus preferidos, yo tengo mis textos preferidos. O sea, yo no sé cuántos de mis discursos y mis sermones son de Juan, de Isaías. Pero Salmo. nosotros sabemos que cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando simplemente de preferencia, sino que hay una intención. Claro. Entonces, el Jesús de Nazaret, uno nota eso, pero menciona por nombre muy pocas personas. Y uno de los que aparece en las narraciones está asociado con la experiencia en el monte de la transfiguración. Ok. Cuando uno estudia las narraciones de los evangelios, uno descubre que cuando nace hay una voz del cielo. Cuando se bautiza hay una voz del cielo. Y cuando inicia su ministerio hay otra voz del cielo. Es cierto. Entonces, cuando está en el monte de la transfiguración, busca a sus discípulos más íntimos y se le aparecen, de acuerdo al texto bíblico, en el monte Tabor se le aparecen Elías y Moisés. No se le apareció Isaías, no se le apareció Aarón, no se le apareció a Abraham, Moisés y Elías. Porque Moisés representaba la ley, Elías representaba los profetas. Es decir, que cuando comienza su ministerio, la experiencia de teofanía, de la revelación de Dios, lo que está diciendo es que este no llegó ayer por la mañana y se inventó este ministerio para empezar aquí a predicar por estos mundos de Dios, sino que hay un testimonio público. La ley se proyecta hacia Jesús. Los profetas se proyectan hacia Jesús. Y como si fuera poco, no en pocas ocasiones, Jesús de Nazaret alude a los salmos. Las 7 palabras de la cruz son 7 pedacitos de salmo que Jesús estaba recitando. Claro, pero los copistas no copiaron todo el salmo, copiaron pedacitos, porque en la antigüedad tú no tenías que, para citar algo, solamente copiaban una parte y la gente recitaba el resto. Wow. Parece que Jesús en la cruz estaba recitando los salmos y los evangelistas pusieron un pedacito del salmo, pero esas 7 palabras hablan de que Jesús leía, memorizaba los salmos, es decir, la ley dio testimonio de Jesús. Los profetas, como Elías, dieron testimonio de Jesús. Y también los restos de la literatura, que se conoce como los escritos, también dan testimonio de Jesús. Siempre predicamos las 7 palabras, las 7 frases, las 7 declaraciones de Jesús en la cruz. Y cuando vemos la referencia en los salmos, solo pensamos en la otra dirección. Decimos, el salmo
profetizó lo que Jesús había de decir. Otra forma de mirarlo es esta, decir, Jesús conocía los salmos. Claro. Y en ciertas circunstancias no solamente hablaba, sino que citaba las escrituras. Correctamente. Hay belleza en eso. Sí. Uno da lo que tiene por dentro. Uno en el momento, momento de la verdad, o sea, en el momento donde uno tiene que reaccionar con su verdadera esencia, uno demuestra quién es. Sí, a unos les sale una grosería y otros citan la Biblia. La Biblia, exactamente. Uno habla malo cuando se golpea un dedo y otro dice gloria a Dios. Aleluya. Señor, ayúdame. Y se aguanta. Entonces Jesús, en ese momento de dolor, en vez de hablar malo, porque hay documentación de que los crucificados se pasaban maldiciendo. Sin duda. Imagínate cómo era. Sin leerlo me lo imagino. Pero Jesús citó los salmos. Wow. Hay un caso específico también de una sociología similar. ¿Recuerdan la expresión en el libro de los Hechos cuando pusieron a Pablo en la cárcel de más adentro? Sí, señor. Y la gente del día de hoy piensa, no, es que el edificio, la cárcel número 1, 2, a él lo pusieron en la cárcel 7. La última. No, eran cuevas. Y a Pablo de Silas lo pusieron en lo último de la cueva. Entonces las cuevas iban bajando. Todo lo que no había sistema higiénico, todo lo que hacían iban descendiendo abajo. Hay documentación que habla que los presos en lo último de la cárcel se pasaban maldiciendo y hablando malo y renegando. Sí, porque los habían maltratado. Claro. Los estaban tratando como lo peor. Y el texto bíblico dice que Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor. Al Dios vivo. Uno saca lo que tiene. Y Jesús hizo eso. Y en el momento de la transfiguración, quien se presenta a testificar que Jesús es el Cristo y que hay que oír, es Moisés y Elías. Justo. Es curioso que los dos tienen muertes o finales extraordinarios. De Moisés sabemos que bajó el monte Nebo y no se supo más de él. Nunca apareció el cuerpo. De Elías sabemos que hubo un torbellino y tampoco se supo del cuerpo ni de él. Y es interesante que vuelvan únicamente para afirmar la presencia del Mesías. Fíjate cuán importante es la figura de Jesús de Nazaret, que de acuerdo a las narraciones bíblicas, eso tiene una afirmación teológica extraordinaria. O sea, nosotros no oímos en el ministerio de Jesús voces del cielo todos los días, solamente momentos importantes. Y en esos momentos importantes, el último de voz es Moisés. Y nuestro último nombre, Elías, nuestro personaje, el día de hoy. Muy bien, entonces la experiencia del monte de la transfiguración, que todos hemos apreciado siempre como no una sé cosa. ¿Cuántos sermones hemos dado? Sí, pero a fin de cuentas, siempre en algún lugar de nuestra subconsciente, sí. Está la pregunta, ¿y para qué? ¿Esto qué? ¿Jesús le daba escuela dominical a los muertos o los traía? ¿Traían ellos un mensaje de Dios? Pero cuando haces esta explicación, el monte de la transfiguración comienza a tener sentido. Claro. Hubo una razón de ser. Traer o hablar de unas venidas de ángeles y de Dios y unas manifestaciones de Dios rutinarias, absurdas, con despropósito, sin haber una razón fuerte, pues llega a cansar, a hartar, a aburrir. Pero no eran así las de Jesús. No. Esas manifestaciones fueron en momentos determinados, con propósitos determinados, claro. Marcaron profundamente, de ninguna forma eran superficiales. El episodio, por cambiar de monte, el episodio del Carmelo.
El Monte Carmelo, sí, Sí. justamente estoy pensando en el Monte Carmelo. ¿Cuál fue el contexto físico, teológico de ese conflicto? Mira, luego del siglo X, en la época de David y Salomón, siglo IX, luego del siglo IX, antes de Cristo, 8 antes de Cristo, especialmente 9, los reyes comenzaron a tambalear desde la perspectiva de la fe y del compromiso con Dios. Y este rey que le toca a Elías trabajar, se casó con una princesa no de Israel. Ahora, aquí tengo que mencionar que esas eran formas de hacer relaciones internacionales. Los diálogos de paz incluían casarse con la hija del otro rey y era una reina más, y eso hacía la paz entre los dos gobiernos. Bueno, en Europa se estila. Sí, todavía con cuidado uno tiene que ver eso. Y llega el momento, pero Jezabel tenía mucho liderato. Isabel era muy fuerte. Y viene del norte politeísta de Sidón. Y en ese entorno comienza a abrirle las puertas a los profetas de Baal. Y ya ese capítulo de conquista de Canaán, de la superación de Baal con el nombre del Señor, se había llevado a efecto, pero siempre quedaban bolsillos baalísticos. Jezabel decidió darle oportunidad y abrirle las puertas a los profetas de Baal, cosa que no te tengo que decir que no le cayó muy bien al profeta. Ni al Dios del profeta. Y sobre todo al Dios del profeta. Entonces ahí comienza una fuerza y una lucha, y Jezabel públicamente apoyó los profetas de Baal y de Astarot y de otra, o Astarte, como se llame, como la llame la gente. No eran 4 profetas. No eran 25 que tenían un comité de relaciones. Ni 40. No, 40. Estamos hablando de, por un lado, 450 y por el otro 400. Y recuerda que el número 40 en la Biblia es algo completo. O sea, lo que quiere decir esos 850 es que era un grupo serio. No eran 4 profetas que estaban por ahí desorientados. En cualquier elección gana. No. Era serio. Era serio el asunto. Entonces Elías decidió desafiarlos y los desafió en el Monte Carmelo, y la narración está muy bien escrita. Hay detalles importantísimos. No voy a explicarla todo aquí, pero empezó a dialogar los profetas, a burlarse de ellos. Sí. Ya dice, mira, griten más duro. Sí. ¿Sabe Dios si el Dios de ustedes está viajando? Porque había un Baal que se reconocía como viajero. Ah, sí. Entonces Elías está aludiéndose, mira, sabe Dios, es que no está aquí. Llámenlo más fuerte para que venga. Está dormido. Está dormido, porque había un Baal que se especializaba en dormir. También. Sí. O sea, el dios de los sueños. No era ignorante, estaba improvisando Elías. Conocía la doctrina de ellos. Claro. Entonces, sabía a quién estaba enfrentando. Sí. Entonces cuando, culmina con el fuego y todo, pero la narración no culmina con el triunfo de Elías, que es un triunfo extraordinario. Cuando Jezabel se entera lo que ha pasado. Ok, perdóname mi interrupción. ¿Quién era Jezabel? La reina, hija de un rey del norte de Israel, politeísta, pero parece que era una líder muy fuerte. Sí, se supone que las reinas, o sea, tú no tienes muchas reinas así, ni reinas bíblicas tampoco, ¿no? La esposa de David, de Salomón, no la conocemos, pero ese rol de liderato no lo vemos. Y además, Jezabel amenaza a Elías que lo va a matar. Las reinas no tenían ese poder. ¿Pero podía ella matarlo? No.
no tenían ese poder. El rey sí lo podía mandar, pero los reyes no mataban a los profetas. La amenaza es una... Eso es un momento de mal rato que ella tuvo, lo amenazó, pero no creemos que tenía ese poder. Sin embargo, Elías no se puso a pensar de que no tenía poder y reaccionó de manera desproporcional a la amenaza y se va corriendo, va huyendo, porque, y esto es importante desde la perspectiva educativa, sí, desde la perspectiva homilética, el anuncio del problema puede tener tanto problema como el problema en sí. Wow. Aquí nosotros tenemos un ejemplo específico donde el anuncio de lo que puede pasar desorganizó y destruyó al pueblo. ¿Recuerdas Goliat? Empezó a gritarle al pueblo, ustedes no pueden, humillándolo. Los paralizó. Los paralizó. El anuncio del problema. David dijo, vamos a resolver el problema. Elías, en vez de pararse, bueno, si tú me vas a matar, aquí estoy yo. Vamos a enfrentarnos aquí. Mátame ahora. El hombre que acaba de enfrentar 850 profetas. El hombre que desde el cielo Dios le responde con fuego. ¿Sí? Un poder extraordinario. Está huyendo ante una mujer que no tenía la capacidad de matarlo. Tenía el poder para matarlo, pero evidentemente lo dijo con una convicción que él se la creyó. Si creemos la mentira, tiene sobre nosotros tanto poder como la verdad. Claro, porque impresionó a Elías y esa impresión le impidió ver con sobriedad el problema, sus orígenes y sus posibles soluciones. Así es que otra capsulita homilética. Sería una mentira creída. Tiene tanto poder como una verdad. Sí, es decir, sí. Que me dicen que se murió mi tía y lo sufro y luego no era mi tía. Y que Elías se confunde en este momento. Entonces, ¿a ti te parece que es confusión lo que tiene? Sí, se confunde. Por ejemplo, se va huyendo. Se va huyendo no a cualquier sitio, se va huyendo al Sinaí. Entonces Dios se revela a Moisés. Está buscando fuerza. En el camino Dios se le revela y le dice, Elías, largo camino te espera, no sigas aquí huyendo. Y sigue. Entonces Elías le contesta. Uno siente que todo se acabó. Sí, se acabó. Entonces Elías le contesta al Señor y afirma, solo yo he quedado. Sí. No es verdad tampoco. Habían otros profetas, habían otros líderes. Pero en el momento de la confusión, lo primero que uno dice es, solamente yo quedo, yo soy el único bueno. Yo soy el único fiel, yo soy el único que tengo posibilidades y no puedes ver que tú no eres el único en la vida. Dios tiene gente. Has descrito la situación de Elías como confusión. Tengo una pregunta. No, ese es el primer paso. Sí, bueno, a lo mejor el segundo paso va por donde va mi pregunta. ¿Te parece que la condición de Elías llegó a llamarse depresión? Sí, porque cuando Dios se le revela, él sigue con su viaje. No puede escuchar que le quedaba camino. No puede darse cuenta que él no es el único que queda. No se percata de que Jezabel no puede hacer eso. Y sigue. Y los caminos de huida nos van amajando y amarrando. Los caminos de huida nos amarran. Y los caminos de huida nos deprimen y nos encierran en la vida. Y Elías se metió en una cueva. La confusión es caldo de cultivo. Es el paso inicial para la depresión. Elías, claro, uno ve un profeta, como lo describiste al principio, extraordinario, pero en palabras bíblicas tenía los pies de barro. Ningún personaje bíblico es un superhéroe. Todos los personajes bíblicos son gente normal, de carne y hueso, con virtudes y debilidades. Y Dios no lo esconde. No lo esconde, no. Dios Nosotros nos podemos relacionar con Elías y con Moisés y con María Magdalena
Porque también somos seres humanos con virtudes y con defectos y debilidades. Y con los apóstoles, claro, allí están sus superficialidades, sus malos juicios, sus equivocaciones, sus errores. Si Dios los levantó a ellos y los usó, me puede levantar a mí. Lo puede hacer con nosotros igualmente. Elías está deprimido. Elías está escondido, se esconde en una cueva. ¿Te parece que lo que hace es que se esconde allí? De alguna manera. ¿Qué hizo Dios? Es interesante que no lo dejó ni un solo momento. Dios estuvo con él. Ahí caminando. Aún cuando estaba 40 días y 40 noches. Aún en la depresión, aún escondido en la cueva. Y cuando se mete Elías a la cueva, de acuerdo con las narraciones bíblicas, el Señor le dice, pero muchacho, ¿qué haces ahí? Sal de la cueva, porque con gente en cueva yo no hablo. ¿Por qué la gente siempre busca cuevas? Porque piensa que es un espacio de seguridad. La razón es esa, me encierro para sentirme protegido. Y no se da cuenta que las cuevas son cárceles. Las cuevas no te permiten ver lo que sucede afuera. Las cuevas no te permiten ver la luz del día. Las cuevas no te permiten evaluar con criticidad lo que está sucediendo fuera de la cueva. Entonces, la cueva, tú crees que te sientes protegido cuando realmente es el momento donde estás más vulnerable. Porque no tienes el juicio crítico para tomar decisiones a largo plazo que sean positivas para tu vida. Entonces, Elías, y Dios tuvo que sacarlo de la cueva. Entonces Elías, al salir de la cueva, vuelve a redescubrir la esperanza y vuelve a redescubrir el poder, y no le hizo caso a Jezabel. Y contra Jezabel después no hizo nada. Nada, ni le enfrenta, ni le contesta. No. Entonces, en la parte final de Elías es la preparación de su sucesor, que ocupa un lugar prominente en las narraciones bíblicas. Es verdad que no vemos tantos sermones sobre esa transición, pero desde la perspectiva teológica, exegética y metodológica, la transición a las nuevas generaciones es fundamental en la historia de los creyentes, de las sinagogas, de las iglesias, de los gobiernos y de toda la sociedad. Sí, y esa relación no puede haberse dado 3 días antes, sí, exactamente, con un memo. No. Hubo diálogo, hubo mensaje, hubo enseñanza. Preparó un sucesor. Claro. ¿Es importante eso hoy? Sí. Posiblemente uno de los elementos más importantes el día de hoy para las iglesias, para las denominaciones, para la continuidad del ministerio, para los ministerios, es uno poder identificar personas que sueñen el mismo sueño, pero que puedan leer los contextos con criticidad. Wow. Personas que puedan, por darte un ejemplo, seguir la tradición de David como un rey que unió al pueblo, no con sus defectos, en lo positivo, pero al mismo tiempo que puedan entender que ya el pueblo de David pasó, que hay un nuevo pueblo, y hay nuevas necesidades. Y a veces yo veo material de educación cristiana en América Latina, en Europa, particularmente en África, donde son materiales educativos buenos, de educación cristiana buenos, para el 1950. El siglo XXI ha cambiado. No cambió Dios, no cambió la Biblia, no cambió el mensaje, cambió el pueblo. Entonces nosotros tenemos que, como Elías, tener la visión de preparar Eliseos para que le puedan hablar con efectividad el mismo mensaje de Isaías, el mismo mensaje de Elías, el mismo mensaje de Moisés, el mismo mensaje de Abraham, pero a nuevas dinámicas sociales, económicas, políticas, económicas. Mira, eso el mundo de hoy, sí. Por ejemplo, mira, me invitan a dar programas en América Latina, especialmente en Zoom. Yo puedo hablar 2 horas de un programa, de un tema, pero los jóvenes nos van a oír 15 minutos. Sí. Dicen los comunicadores
que nosotros tenemos únicamente 3 minutos, no 5, 3 minutos, para uno decirle a un grupo de jóvenes, lo que yo voy a hablar es importante para ustedes. ¿Te atiende? Y tenemos 15 minutos, 15 y 3, 18. 15 minutos para decir lo que tenemos que decir. Y 2 minutos más para resumirlo. Experto en comunicación. O sea que nosotros tenemos que entender que es una nueva era, es un nuevo momento. Pero Elías lo se vio repite, y se repite una y otra vez. Es decir, supongo que en algún momento alguien dijo, las escrituras hay que leerlas en un rollo. ¿Cómo a esta gente se le ocurrió inventar la imprenta? Sí. Y entonces alguien diría, un libro no es la Biblia. No, la Biblia son los rollos. Sí. Pero pasa el tiempo y ahora en nuestras iglesias alguien, cuando le decimos saca la Biblia, abre el teléfono, el celular, lo que sea, y allí está. No podemos negarnos a esa realidad. No. La iglesia en aunque nos neguemos, sigue. Sí, y sí, después de la imprenta vino la radio, después de la radio, la televisión, ahora estamos en las redes sociales y tú estás enseñando por Zoom y ahí estamos haciendo un podcast. Sí. Es importante entender esto y entender que tengo algo que pasarle a mis discípulos y mis discípulos tienen algo que aportar por ellos mismos. Claro. Por ejemplo, Moisés preparó a Josué. Elías preparó a Eliseo. David hizo la transición con Salomón. Todas esas quedaron bien. Pero la de Salomón, Roboán y Jeroboam no quedó bien. No quedó bien. No quedó bien. O sea, nosotros hemos visto a través de la historia transiciones políticas, económicas y eclesiásticas que han quedado bien. Y otras que no han quedado bien. Y la gran pregunta que uno hace, pues, ¿qué hay que hacer para que quede bien? Sí, eso es. Y hay varias cosas que uno tiene que tomar en consideración. Número 1, el liderazgo no se hereda. Okay. El liderazgo son características que tienen las personas, porque Dios se la dio. Que uno no diga, yo voy a estudiar ahora liderazgo 101 para ser mejor mañana a las 2 de la tarde. No. Uno tiene una serie. Pero ese liderato, esas dinámicas que tú tienes, tiene que ser educado. Tiene que tener conocimiento. Tiene que tener comprensión. Y sobre todo, esto yo lo estoy destacando en América Latina, los líderes que uno nombra y que uno identifica y que uno deben ser humildes. Porque hay una serie de valores cristianos, bíblicos, que son determinantes para uno ser un ser humano normal y efectivo, y especialmente un líder. Por ejemplo, David era un guerrero fuerte. David era un hombre firme, medio enamorado, ¿verdad? Pero tenía virtudes. Pero fue humilde. Pero tenía buen gusto. Pero tenía buen gusto. Pero cuando el profeta iba, lo atendía. Lo respetaba. Los líderes pueden tener defectos. Yo no quiero decir que tengan defectos malos ni buenos, decir qué tipo de defecto es mejor que otro. Pero los seres humanos tenemos defectos. Pero tiene que vivir a la altura de la santidad, del respeto, de la dignidad que representa. Cometió errores, pero tenía un corazón que agradaba al Señor. Cuando hablemos de David, te voy a explicar esta frase que decía: un mismo personaje, una misma persona, un mismo ser humano. En un capítulo se dice que tenía las manos llenas de sangre. Y en el próximo capítulo te dice que tenía el corazón de Dios. Bueno. La gran pregunta es, ¿cómo se va de las manos al corazón? Pasando por el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Qué lindo. Bueno, me muero de ganas de traer nuevamente al doctor Pagán. ¿Para hablar de David? Claro, para hablar de David. Quiero hacerles un comentario a ustedes. Es importante que esto que estamos oyendo se comparta.
No nos lo podemos quedar para nosotros nada más. Yo le invito y le exhorto a que este podcast lo comparta con alguna gente. Dele share, dele compartir, envíelo a sus amigos, envíelo a sus líderes, envíelo a sus discípulos, envíelo a sus familiares. Haga un esfuerzo porque esta palabra del reino pues vaya a muchas otras personas. Dos cosas se me han quedado así como que en el tintero de la mente mientras hemos estado hablando. No quisiera incomodarte con esta pregunta, con este planteamiento. Bueno, no, pregunta. Dos son. La primera, el Nuevo Testamento habla de Juan el Bautista como el Elías que habría de venir. Esa idea, si puedes hacer un comentario con respecto a ella, me parece suma importancia. Porque ha sido importancia. un texto, una idea citada por grupos espiritistas de que los espíritus vuelven. Claro, la reencarnación, los espíritus hablan. Vayamos a él. Mira, es una expresión idiomática. Okay. Que Juan haya venido con el espíritu y el poder de Elías, lo que quiere decir es que vino con su actitud, con su compromiso, con su espíritu profético. No es que alguien estaba en una mesa, tomado así de las manos, llamando espíritu de Elías, ven. Ahora la ouija. Y se apareció. Sí, no, nada de eso. Eso es una expresión idiomática que todavía se utiliza el día de hoy. Este hijo viene con el espíritu del papá. Es cierto. En la misma tradición, en la misma actitud, el mismo sentido de dirección. Ok, no hay más de eso. Esa es la idea. Muy bien. La última pregunta. En el Nuevo Testamento encontramos casos como, por ejemplo, las hijas de aquel predicador a las que llamaban profetisas. ¿Existe y digamos, Efesios, Pablo habla de los profetas, ministerios proféticos? ¿Cuál es la idea y cómo es diferente al del Antiguo Testamento, si en algo? Mira, ¿qué es un profeta? En hebreo son nabí. Nabí es la palabra que se utiliza. Los nabí son representantes de Dios que comunican una palabra divina. Entonces, ese nabí, ese profeta, por ejemplo, en el caso de Moisés, Aarón iba a ser su nabí, su profeta. O sea, iba a hablar en nombre de él. Todavía yo creo que en el Nuevo Testamento hay casos de profetismo que se hablaba en el nombre de Dios. Y el día de hoy hay personas que hablan en el nombre de Dios. Y uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para leerlo en el espíritu bíblico, ¿verdad? Cómo llega el movimiento profetes en griego, nabí en hebreo, pero uno tiene que también ser lo suficientemente humilde para no cortarle las alas a Dios para intervenir en el siglo XXI. Dios es Dios. Sí, no, o sea, decir que Dios no puede hablar el día de hoy es limitar su soberanía. No. Y eso no funciona así. No funciona así. O sea que hay personas todavía que hablan en nombre de Dios, son profetas, algunos no se llaman a sí mismos profetas, pero ejercen la visión de profeta. Unos que se llaman profetas, uno no sabe muy bien qué es lo que están haciendo, pero de que Dios usa personas el día de hoy con una palabra divina para la sociedad contemporánea, a mí no me cabe la menor duda. Y hay gente usada por Dios que bendice la sociedad, que bendice las iglesias, que le habla a los pastores, y que puede. El día de Pentecostés, el profetismo se transforma porque antes de Pentecostés, la misión prioritaria del profeta era hablarle al pueblo a través de sus líderes. En estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán.
Esto no se lo inventó Samuel Pagán ayer por la mañana que escribí y traducí en la Biblia. Eso es parte. O sea, pero que alguien se atribuya el ministerio profético y yo soy el profeta aquí, tienen que andar conmigo con cautela porque yo soy aquí el verdadero profeta del Señor. Debemos ser. Porque los profetas son gente humilde, no. Sí, pero es verdad, pero yo casi me siento empujado a tener que comentar. Sí. Sucede con todos los ministerios. O sea, no solo con apostólico, el de... sí. Y pastor. Claro. Y maestros. Claro. Hay gente que se autonombra cualquier cosa. Sí. Misionero, si quiere. Sí. Lo estás diciendo bien. Lo estás diciendo bien. Me siento orgulloso de lo humilde que soy. Sí. ¿No es cierto? Es decir, están tomando ciertas cosas. Así que no solamente en ese ministerio profético, pero mi preocupación ni siquiera es quién es un falso maestro, ni quién es un falso profeta, ni quién es un falso apóstol o falso diácono. Esa no es mi preocupación. Mi interés es mirar y decir, están allí. Esos ministerios están allí. Y la otra carga es, profetizas son mujeres. Hombres y mujeres. Si hombres, hijos e hijas van a profetizar, entonces, ¿quién tiene la autoridad hoy de decir, esa mujer no puede hablar? No. Y fíjate, esto que estás diciendo es interesante porque nosotros no vamos en el mundo en un espíritu detectivesco para identificar quiénes son los malos maestros y los malos profetas. Separemos el trigo de la cizaña. No. Nosotros vamos a afirmar la palabra de Dios. Punto. Y afirmar la gracia divina. Amén. Y si de alguna manera alguien no va en conformidad con esa revelación divina, pues uno se distancia, dialoga, etc. Pero el mundo detectivesco en el ministerio no nos conduce a un buen final. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar buscando quiénes son los pecadores. Nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Curiosamente hizo lo contrario. Nos prohibió separar el trigo y la cizaña. Porque eso tiene su momento. Y función angelical. Claro. No es necesario. Doctor Samuel Pagán, tenerle en este podcast es, yo no sé si sueno reiterativo o usando clichés, pero ha sido un lujo. Un gozo enorme. Mi placer. Nos bendice mucho y ya tengo ansiedad por... ¿Puedes contarte con David? Claro. Y ese retorno para hablar de David, muy importante para mí. Gracias por aceptar la invitación. Bendecido. Bendiciones en Cristo Jesús. Y para usted, gracia, misericordia, amor, paz del Señor en abundancia.